Saludos de nuevo, turistólogos. Seguimos con nuestra interesante serie de entrevistas a los y las candidatos y candidatas a la presidencia en las elecciones de febrero. La verdad que estamos súper entusiasmados con tanto los comentarios que han enviado, la cantidad de gente que se ha tomado el tiempo para bajar para ver el video en YouTube o para bajarlo de Spotify y la cantidad de gente que lo está compartiendo. Creo que nuestro objetivo de informar al sector turismo de las posiciones de cada uno de estos candidatos se está logrando y los seguimos invitando a que compartan, comenten, nos sigan, se suscriban al canal y por favor nos ayuden a que nos convirtamos de verdad en un sector que vota informado, con conocimiento sobre las posiciones y ojalá en lugar de dejarnos guiar por personalidades nos vayamos por un poco más el tema de cómo cada uno de ellos pretende salvar el turismo de este bache o crisis o cualquier nombre que le queramos poner. Saludos, don Rolando. Antes de entrar al tema de presentar al candidato, quería ver tus impresiones. Hace unos cuantos días de verdad que estaba leyendo algunos comentarios en redes sociales sobre el lamentable accidente que sufrió don Eli Feinsack, en el cual murió su asistente y lastimosamente fueron también heridos tanto el chofer de don Eli como el del camión con el cual colisionó. Y me llamó muchísimo la atención de que a pesar de que la mayoría de los comentarios eran solidaristas y eran pues deseándoles pronta recuperación o enviando el pésame por el fallecimiento lamentable de la señora asistente, sí hubo varios que me llamaron la atención y pues me dediqué con esto, por lo menos me di la tarea a publicar un artículo de opinión en El Observador, el cual mucha gente pues, me comentó, me felicitó y es un tema que de verdad me llega muchísimo, me hiere mucho el alma, la forma despectiva, inhumana, insultante, falta de empatía que tienen algunos de los costarricenses y la verdad que yo creo que tenemos que hacer algo al respecto, Rolando. Yo no sé qué opinión te merece este tema. Mario, es un tema que lamentablemente existe. Yo creo que sí, que ciertamente hay una transformación en los valores de la sociedad y las redes sociales han venido a funcionar en ambas direcciones, tanto en crear redes de solidaridad y sostenibilidad y un montón de cosas a todo lo contrario. Te leo textualmente las palabras de aquel filósofo italiano Umberto Eco cuando decía, las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Dijo en la estampa en junio del 2015. Del 2015 a hoy, 10 años después, las redes sociales han evolucionado muchísimo. Entonces yo creo que sí hay, todos estamos en obligación de poner atención a ese tipo de reacciones y ser autocríticos, porque posiblemente en algún momento todo el mundo se ve tentado a querer expresar algo que en realidad no tiene ningún fin, ningún beneficio. Hay que aplicar aquel dicho, si lo que voy a decir no sirve para nada, mejor no digo nada. Pero bueno, feliz acá de estar en un episodio más de esta serie de entrevistas que, como apuntabas, nos van dando una interesante luz sobre la opinión de los distintos candidatos y candidatas con relación al sector turismo. Es correcto. No les quiero recordar a todos antes de que don Eli, les guste o no sus posiciones políticas, tiene hijos o hijas, tiene una esposa, tiene una madre que sigue viva, la conozco, tiene hermanas, un hermano. Eh, Nada más piensen ustedes qué sentirían sus familiares si entran a revisar
este tipo de comentarios dirigidos hacia ustedes en redes sociales, deseándoles la muerte, deseándoles que sufran. Eh, Antes de mandar el send o el like o el me divierte, recapacitemos un poco el impacto de lo que estamos haciendo. Pero bueno, felices hoy de contar con la presencia de doña Natalia Díaz. Doña Natalia Díaz, como recordamos, ha sido diputada de la Asamblea Legislativa por un periodo. Doña Natalia tuvo el puesto de ministra de la Presidencia durante el gobierno de don Rodrigo Chávez. Y ahora en su partido, Unidos Podemos, buscas pues ganar la presidencia, dirigir al país a partir de mayo y tenemos el grato honor de compartir con ella unos minutos, escuchar sus ideas y sus posiciones en base al tema de turismo, así como otros temas que, como bien dice aquí don Rolando, todo lo que pasa en Costa Rica afecta al turismo, así que hablamos de otros temas relacionados a los destinos, a la infraestructura, a seguridad. Eh, pues interesantes las posiciones, esperamos recibir los comentarios de ustedes. Por favor, pueden enviarnos un correo, puravidad@puravidaturismo.com o en las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Eh, Bienvenida, doña Natalia. Buenos días, queridos oyentes, colegas de turismo. Seguimos con nuestra serie de entrevistas a los candidatos y candidatas a la presidencia en las elecciones de febrero. Hoy tenemos la grata presencia y estamos sumamente felices y honrados de poder hablar con doña Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos. Doña Natalia gentilmente nos está regalando este espacio para hablar de su visión del tema de turismo, su plan de gobierno. Antes de entrar de lleno en las preguntas, si quiero, doña Natalia, primero que nada, a título personal, felicitarla. Tuve el chance de leer su plan de gobierno y de verdad que se nota que el turismo es un punto angular. 60 menciones solamente la palabra turismo y un capítulo bastante extenso con todos los planes, lo que me hace pensar que bueno, que turismo es parte integral de su propuesta y eso como empresario turístico y como persona que ha estado metida en este gremio por más de 30 años me alegra y me da mucha esperanza. Bienvenida y gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Mario, don Rolando, a usted por la invitación, a ustedes, perdón, por la invitación. Realmente, ustedes saben que primero estoy muy agradecida por el espacio, pero además, como ustedes conocen ya bien, no solamente por el plan, porque siempre ha sido algo que para mí es sumamente importante para el país, el turismo será una prioridad en esta administración que viene, Dios primero, y así sea a partir del 8 de mayo y decirles que estoy comprometida sobre todo a trabajar de la mano articuladamente porque hay algo que al país le hace falta, a mi criterio, y es trabajar con los que saben y conocen del sector. O sea, yo no puedo pretender gobernar un país si no trabajo de la mano con quien conoce de primera mano qué es lo mejor que se puede hacer para justamente crecer, ser más productivos, ¿verdad? Diversificar. Yo pienso que uno no puede saberlo todo y creo que la actitud del presidente que venga, Dios primero seamos nosotros, es de humildad y de tomar las decisiones con sabiduría, escuchando, no partiendo de que uno sabe todo y que uno tiene la solución a todos los problemas. Para mí eso es parte del problema que este país tiene hoy y es parte importante también de la solución que juntos vamos a construir en el tema turismo. Antes de entrar ya en el tema directamente de turismo, tres preguntas rápidas, nada más para llegar a conocer un poquito más a nivel personal. ¿Usted prefiere vacaciones en la playa o en la montaña? Ay, en la montaña, no me va a creer, pero sí, viera que me encanta el frío. Es que yo soy de clima frío. Yo crecí en Moravia, entonces ya me acostumbré, pero la playa me gusta también. Lo que pasa es que soy más de clima frío. Ok. ¿Más de rafting o de los puentes colgantes? Puentes colgantes, rafting, casi me muero el día que hice, me convencieron y dije, no me agarran más. Así se lo resumo. Viera ¿En usted lo cuál que río pasé yo fue ese eso? día. Creo que fue en el Pacuare,
pero viera qué cosa más. Yo iba rezando todo el camino, así se lo digo. Pero no, me fue bien al final. Salí con todo, tal vez es falta de experiencia, pero me gusta el canopy, me encanta, por ejemplo, eso sí no tengo problema. Los puentes colgantes. Nunca ha sido mucho deporte de aventura, pero sí me apunto a ciertas cositas. Pero viera Buena que sí, vida. me gusta Finalmente, ¿tres intentar. leches o flan de coco? Uy, qué difícil. Plan de coco. Perfecto. Sí. Ok, tal vez si les cuento a los colegas de turismo y todos los que nos escuchan un poquito su visión y lo que presentan en el plan de gobierno en temas de turismo y cómo va a permear esto el desarrollo rural y las áreas más alejadas de Costa Rica. Sí, a ver, como les decía anteriormente, para mí será una prioridad porque el turismo sin duda es una de las fuentes principales de desarrollo económico, social y cultural en el país. No hay una zona turística en el país, sino que el país entero es un escenario turístico completo. Aporta empleo, encadenamientos, divisas, el alcance es prácticamente en todos los sectores, ¿verdad? Transportistas, los guías turísticos, comunidades, pescadores, en fin. Es realmente un alcance muy amplio, pero el sector no ha contado con una política de Estado. Esto pasa no solamente en turismo, sino en muchas áreas en el país. Entonces, cada 4 años nosotros estamos casi que reseteando lo que se han hecho en gobiernos anteriores y empezamos de cero hacer cosas si no existe una visión de largo plazo que tenga una dirección estratégica, que tenga una buena articulación institucional y con el sector privado, que era lo que les decía en un inicio, y que además tenga liderazgo desde la casa presidencial. El Ministerio de Turismo, digamos, no está creado por ley, es un ministerio que se crea de acuerdo a la voluntad del gobierno de turno, porque es un presidente ejecutivo de una institución autónoma que si el presidente de la República desea, lo puede llevar al Consejo de Gobierno convirtiéndolo en ministro, pero para mí va más allá de simplemente sentarlo en el Consejo. Si el presidente de la República no tiene la visión de articular y de convertirlo en una, digamos, coordinación permanente a nivel institucional y de visión, es muy difícil que salgamos adelante. Por eso es que creo en que el liderazgo tiene que venir directamente desde el presidente y que ese ministro o ese presidente del ICT sea una persona que conozca desde adentro el sector. Vuelvo a lo mismo que les decía anteriormente. Si esa persona no conoce el sector primero y no conoce la institución y no conoce los retos que enfrenta el país, difícilmente vamos a hacer una buena labor, porque aquí no podemos llegar a improvisar. Tiene que llegar gente que sepa lo que va, porque yo tengo que resolver en los primeros 100 días acciones concretas en donde se vean resultados, al menos en el corto o mediano plazo, pero sí tenemos que actuar con mucha rapidez. Yo creo que el país tiene una posición internacional que obviamente se la desearía a cualquier país del mundo. Ha sido un líder turístico en la región, pero nosotros tenemos que recuperar esa posición porque obviamente ha habido factores que afectan la competitividad, que después podemos conversar un poco más sobre eso, y tenemos que apostarle a diversificar mercados, a traer inversiones distintas, proyectar al país de una forma diferente, porque siento que por haber sido un destino turístico líder en algún momento nos estamos confiando mucho. Y a mí sí me preocupa porque yo veo que en la región y en el mundo entero se están moviendo y están atrayendo, ¿verdad? Este turismo en otros países y en otras regiones y nosotros estamos simplemente diciendo, aquí vamos en automático porque hemos hecho las cosas bien y nos estamos confiando. Y creo que ese es el momento de tomar el rumbo y sé que lo podemos hacer si tenemos a las mejores personas trabajando. Doña Natalia, en esa parte que usted hablaba de la competitividad, aprovecho su mención a los primeros 100 días, porque Sí, para nadie es un secreto que hoy competitivamente tenemos las de perder, ¿verdad? Hemos retrocedido y creo yo que uno de los principales factores ha sido el tema del tipo de cambio. ujú. Todos sabemos las razones de ello. Pero entonces la pregunta concreta es, en esos primeros 100 días que usted menciona, ¿qué tres acciones se podrían tomar desde el Poder Ejecutivo para darle un poco de competitividad al sector, entendiendo la autonomía del Banco Central y que no hay una injerencia directa en eso? Entonces, asumamos que el tipo de cambio se va a mantener como ha estado estos 2, 3 años, pero entonces desde el Ejecutivo, ¿qué tres acciones podríamos esperar en esos primeros 100 días pensando en la competitividad del sector? Vea, yo quiero ser muy, muy transparente con ustedes en la situación que nosotros vamos a heredar a partir del 8 de mayo. Si fuera mi decisión llegar el 8 de mayo y elegir un presidente del Banco Central, yo cambiaría
la forma en la que se ve desde el Banco Central, digamos, el tema de metas de inflación, incorporaría a alguien también que vea el tema de evitar que se dé el desempleo, ¿verdad? O del pleno empleo como un objetivo, porque al final, si el país está perdiendo competitividad y el sector turismo está también desempleando, ¿verdad? O digamos generando desempleo para el país, ahí tenemos un problema serio porque es un daño estructural que nadie quiere y que nosotros jamás podemos permitir que se dé. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos a hoy? Que ese presidente del Banco Central se mantiene un año más. Entonces, es poco lo que uno puede controlar entrando, y me gusta ser muy clara porque hay que hablar las cosas así, ¿verdad? Yo puedo llegar a decir aquí lo que el sector quisiera escuchar y a mí sí me gusta ser muy directa y realista en lo que realmente está a mi alcance hacer. Ahora, cuando ese vencimiento de ese puesto se dé, ¿verdad? Que más o menos es un año después de entrar al gobierno, mi compromiso, y lo digo aquí con ustedes, es que esa persona tenga la sensibilidad para, además de cumplir con las metas de inflación, ver el tema del empleo como un tema que es, digamos, prioritario para el país y que no podemos llegar al punto de afectar la economía costarricense y la competitividad. Ahora, creo que el Banco Central tiene que trabajar de forma independiente, no puede basarse en criterios políticos, tienen que ser criterios técnicos y no lo digo a nivel de la presidencia solamente del banco, sino de su junta directiva que es crítica, porque a veces solo enfocamos la presidencia del banco, pero el banco es más que la presidencia. El banco tiene una junta cuyos miembros se cambian, ¿verdad? Medio periodo y entonces también hay que velar porque esas personas que estén ahí tengan esa sensibilidad y que podamos entonces trabajar de la mano. Ahora, uno no puede decir, voy a hacer una depreciación o una apreciación del tipo de cambio simplemente de forma arbitraria, porque eso tiene reglas que la sala inclusive ha dicho que son confidenciales y el tema es bastante complejo, pero yo sí tengo que trabajar en lo que está a mi alcance, ¿verdad? Que es esperar a que se venza ese nombramiento, buscar a la persona con este perfil que les digo, que eso les digo, ese compromiso lo tienen ustedes, lo voy a hacer tomando en cuenta todos esos factores, pero mientras tanto, me parece que el principal tema es la seguridad. Para mí, sin eso, no hay cómo atraer más turistas, no tenemos cómo salir adelante porque ya hay miedo. Cuando usted tiene miedo, ya no viaja, no invierte, hay inseguridad y ahí, aparte de la visión general que he hablado en materia de seguridad, que es importantísima y es el respeto por la soberanía del Estado y el ejercicio del control del territorio, hay que fortalecer las zonas de alta visitación y tiene que haber presencia policial en las calles. Eso con los gobiernos locales hay que coordinarlo, con policía turística, con todo lo que tiene que ver con Ministerio de Seguridad Pública, asociaciones de desarrollo, seguridad comunitaria. Y aquí hay un tema que es trascendental, que compete a gobiernos locales, pero que como presidente yo puedo articular a través de convenios y que son los centros de monitoreo que en cada cantón se establezcan. Nosotros tenemos, por ejemplo, en algunos cantones policías municipales que para mí son un excelente complemento si logramos trabajar en convenio con fuerza pública. ¿De qué manera? Hay ejemplos de cantones, digamos, que son de referencia importante, que son Belén, Escazú y Santana, sobre todo Escazú. Si nosotros llegamos a un modelo de la policía municipal acá y lo llevamos a municipalidades, ¿verdad? Donde el turismo es una fuente de ingresos importante para el gobierno local, ¿verdad? Cantones en Guanacaste, por ejemplo, le pongo un caso concreto, donde pueden haber recursos porque hay ingresos. Hay que establecer esos centros y conectar los cantones más necesitados o que no tienen recursos a esos centros de monitoreo para poder revisarlas con cámaras, lo que son lectores de placa, de rostro, iluminar los lugares, los espacios públicos, los parques y empezar a cruzar la información para que tanto fuerza pública como policía municipal puedan ver quiénes ingresan al cantón, cuáles son las salidas que el cantón tiene, monitorear el tema de fronteras, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer en alianza con gobiernos locales y en eso me voy a abocar en esos primeros 100 días. Después de eso, me parece que hay un reto enorme en lo que es formación de talento y capacitación, porque para mí el empleo el país lo tiene. Si usted se pone a pensar, y lo digo en el caso de turismo y otras industrias o digamos servicios en el país, por ejemplo, el caso de zonas francas o a nivel de turismo. Cuando vienen a invertir las grandes cadenas hoteleras o vienen a invertir en general, cualquier empresa va a tener puestos de trabajo, pero si usted no sabe inglés, no hay manera. Y si usted no está preparado o capacitado para que lo contraten, tampoco hay espacio para poder contratar a nadie. Entonces, el INA, eso es la segunda apuesta que nosotros tenemos para poder formar talento rápidamente. Y yo calculo que uno puede con el sector privado y fundaciones, tanto de universidades públicas como fundaciones en el sector privado, establecer programas
para trasladar recursos del superávit de Lina, que son 350 millones de dólares, para poder llegar y Wow. formar talento en un espacio corto de tiempo. O sea, imagínense la cantidad de plata que hay ahí en superávit, es una barbaridad. El Lina tenía una ley muy buena, pero se cayó en la sala. Era una ley que flexibilizaba la contratación y también, digamos, tercerización de servicios, y eso era realmente muy importante para la institución. Pero como se cayó por inconstitucional, tenemos que jugar con lo que tenemos hoy. Y hay una ley de fundaciones que uno pudiera utilizar como una fuente de transferencia de recursos del INA a esas fundaciones, trabajar con sector privado y formar a gente en un plazo, qué sé yo, de 9 meses, que ya el sector de tecnología lo está haciendo. Y si nosotros alineamos las necesidades del sector turismo con la formación y en plazos cortos, nosotros sacamos este país adelante, porque el turismo tiene una gran ventaja, como lo decía anteriormente, de que permean todo el territorio nacional y el INA se está desperdiciando. Y lo podemos hacer a nivel de regiones, porque la formación que se necesita aquí en Escazú no es la misma que se necesita en las zonas fuera de la GAM o en territorios, ¿verdad?, fronterizos como en la zona norte y otros lugares del país. Entonces, esas son medidas que nosotros queremos meternos de lleno. Y la otra que les mencionaba al principio tiene que ver con la infraestructura turística en las regiones, porque hoy, lamentablemente, ¿qué es lo que la gente percibe? Vea qué descuidado que se ve esto. Aquí no hay autoridad, porque cuando usted ve desorden y no ve iluminación, ve parques abandonados, ve gente en una calle, ¿verdad? Organizada, hablando, sin nada que hacer, sin actividades económicas, sin comercio, la gente dice, esto es tierra de nadie, yo hago lo que me da la gana aquí. Y esa señal que nosotros estamos dando al país es nefasta y que estamos dando en los barrios también. Entonces, si nosotros habilitamos esos espacios y nos enfocamos en el mantenimiento de los espacios ya existentes, nosotros salimos también de donde estamos. Vea lo que pasa con las aceras. Dígame lo que es, por ejemplo, un turista viendo las inundaciones que tenemos nosotros en este momento en todo el país. Eso es terrible. Se ve que es un país que no planifica, que vive en un desorden permanente. Vea, gente que en este momento camina por media calle porque no hay aceras, con el riesgo hasta de morir porque se ha muerto gente por no tener visibilidad, ¿verdad? Que caen en el alcantarillado, ¿verdad? Se los lleva la corriente. Realmente es una situación hasta de seguridad para todos nosotros. Si no tenemos esa planificación y infraestructura básica, aceras, puentes, ¿verdad? Cosas que hoy tenemos, que se vean bien, que tengan señalización, que haya seguridad para trasladarse. Vea la ruta 32, ¿verdad? Por ejemplo, o la ruta de Pérez Celedón. Cada 2 días se cierra. Eso para mí ahuyenta el turismo, porque la gente le da miedo irse a Limón, no por lo que Limón representa, porque la gente sabe que ahí es inseguro, de acuerdo. Pero más allá de eso, la gente dice, no, esa calle es bien peligrosa. Yo ahí no me voy, yo no voy a ir a Limón, yo prefiero moverme a otro lugar, porque esas calles son terribles y yo no me animo. Y con las rotondas famosas que se han dado todavía peor. Entonces la gente tiene temor porque no da seguridad el traslado de la capital hacia otras regiones. Ese tipo de cosas que son, digamos, objetivos que no dependen de una ley, son cosas en las que queremos trabajar. Evidentemente hay muchas más, cargas sociales, por ejemplo, donde para mí la caja juega un rol fundamental, donde yo tengo injerencia en la presidencia ejecutiva, no en la acción en la caja, porque eso es autónoma y no me puedo meter a operarla yo, pero sí puedo nombrar un presidente ejecutivo que trabaje con la Junta y que con gerencia financiera me haga, digamos, aseguramientos diferenciados para el sector, para aquellos trabajadores de playa, los guías turísticos, gente que quizás no trabaja con una planilla, pero sí trabaja en lo propio y necesita asegurarse por horas. Vean, eso es importantísimo porque la gente hoy no tiene capacidad para poder pagar una base mínima contributiva carísima que lo que hace es ahuyentarme a la formalidad. Hoy Entonces, las ese tipo empleadas de, domésticas ya gozan de ese régimen, ¿verdad? Los sí, ya, patrones. ya gozan ¿Ve exactamente. usted Y por algo ejemplo, similar para el sector turismo, que es un gran demandante de mano de obra variable en temporadas, por incluso en supuesto. horas durante el día? Por supuesto, vea, es que me parece que son tratos injustos y diferenciados que no tienen que existir. Le pongo ese caso, ¿verdad? Que usted me mencionaba ahorita, pero si vamos al sector agro, hay algunos que tienen ese financiamiento de la base mínima y otros sectores no lo tienen. Por ejemplo, en café se había dado en algún momento, pero si usted se va a otros regímenes, ¿verdad? Inclusive, bueno, en pesca, no sé si se había intentado y después lo sacaron, pero si usted ve, hay muchos empleos que no son permanentes, que en unos casos sí tienen el apoyo, el financiamiento de la base mínima de parte del Estado y en otros no. Eso no puede ser.
Si usted está en un sector y usted sabe que un sector que tiene trabajos temporales tiene que hacerlo para todo el que trabaja en el sector, no para ciertos, ¿verdad? Sectores especializados del mismo sector. Entonces, al final, me parece que eso lo podemos hacer tentándonos. Yo no necesito de una ley para hacer esos seguros. Eso se hace simplemente con voluntad por parte de la caja, porque les cuento lo que me pasó a mí siendo diputada. Yo presenté un proyecto de ley para que la base mínima contributiva se eliminara y pudiéramos asegurar por horas. Eso lo presenté hace como 10 años, cuando estuve en el Congreso. Me lo archivaron casi llegando al plenario para votación porque la caja se opuso, porque la caja decía que se desfinanciaba y que era una barbaridad porque las pensiones iban a ser de hambre. Y yo me pregunto, vea, primero, no se desfinancia porque la gente no cotiza hoy. Esa gente más bien va a cotizar y es nueva. Yo prefiero que me aporten algo a que no me aporten, ¿verdad? Como está funcionando, que en aquel momento la informalidad era del 45%. Y resulta que se opone la caja y vean usted la barbaridad, que ni una ley le puede pasar por encima a la caja, porque cuando la caja dice que el proyecto no lo ve bien, dice que el proyecto es inconstitucional y ya no lo pudimos votar. Vea usted cómo estamos, porque la caja tiene mucho poder en su autonomía, en su independencia. Entonces, ¿en qué termina esto? En que la caja se puede autorregular y por eso no necesito de ley para hacer estos seguros. Y en eso me voy a sentar porque en esos primeros 100 días todas mis acciones del plan de gobierno se enfocan en lo que yo puedo hacer sin necesidad de depender de una ley. Porque si yo dependo de la asamblea, nosotros nos dan 2, 3 años en que se vote algo y yo no puedo esperar a tomar decisiones. Solamente para el récord, cuando hablábamos o cuando mencionaba usted el cierre eh, constante en algunas épocas del año de la Ruta 32 y que decía que a la gente le da miedo y no por la inseguridad, y usted decía que es inseguro, solamente para el récord, Limón es una zona turística muy linda, donde el sur de Limón hay muchísimo turismo y es muy seguro, y el norte, Tortuguero, etcétera, también. Nada más como para que después no nos Ah, den sí, sí, no, no, a Dios guarde. decir de que Limón, no, Limón es una provincia esencial en el producto turístico de este país. Así es. Doña Natalia, cuando nosotros hablamos de turismo, caemos en una realidad que viene siendo muchas veces muy frustrante, ¿verdad? Que es que dependemos de todos. O sea, en turismo no hay un ente al que yo pueda ir. No sé, si yo fuera a un hospital, voy al Ministerio de Salud, o si yo soy agricultor, voy al MAC. Pero cuando hablamos de turismo, hablamos de básicamente todos los ministerios, todas las instituciones públicas que en una u otra manera intervienen en nuestra labor, desde tramitología para abrir un hotel o un restaurante o una soda, una cafetería, hasta el tema de educación, como lo mencionaba usted con el INA, etcétera. Entendiendo que el sector turismo requiere básicamente de todos los servicios del aparato público, cómo se podría articular algo que es tan complejo, que es básicamente todo un gobierno procurando servir los intereses de un sector que, dicho sea de paso, dichosamente, los intereses del sector turístico no son exclusivos del sector turístico. O sea, yo no logro pensar en nada que solo beneficie al turismo. Básicamente, el éxito que hemos tenido como industria turística en el país ha sido porque hemos tenido un país exitoso. Así de sencillo. O sea, nosotros no Así somos es. clave dentro de la producción nacional. Somos el resultado de un país que funciona, civilizado, educado, seguro y que requiere necesariamente de la articulación del resto del Estado. Entonces, ¿cómo podemos garantizar ese liderazgo que al final termina siendo un tema de voluntad política más que un tema de legislación? Vean, el ICT va a seguir siendo siempre el brazo técnico y de promoción internacional porque así lo establecen sus funciones y es el instituto que está a cargo del tema turístico. Pero el liderazgo político sí tiene que venir de la Casa Presidencial y el presidente tiene que estar metido. Si el presidente no está metido en ese seguimiento, y no digo que es que todos los días esté sentado en una mesa dándole seguimiento al tema, me refiero a tener una coordinación permanente de la Casa Presidencial y después podemos ver si es un consejo, si es por decreto, eso lo podemos ver en su momento. Lo que pasa es que a mí no me gusta sentarme en mesas eternas, ¿verdad? Porque yo tengo muchas experiencias en donde uno dice, y estas famosas mesas de diálogo y esas cosas, si no se les ponen responsables y plazos y no hay alguien que realmente le dé el seguimiento operativo, terminan en absolutamente nada y por eso hay que tener mucho cuidado de la forma en la que se plantee. Pero sí les digo que ese seguimiento tiene que darse a través del, obviamente, la presidencia del ICT con el presidente, pero en una mesa, estar sentados coordinando permanentemente.
y alguien que sea muy proactivo, que no tenga que estarle diciendo a uno, vea, dígame qué está pasando esta semana, cómo vamos con eso, sino que sea alguien del sector que conozca la realidad y que le dé seguimiento a los acuerdos. Yo sí necesito que el turismo no siga dependiendo de la voluntad aislada de instituciones o actores privados. Por eso cada ministerio yo lo voy a enfocar en que tenga planes específicos de apoyo al turismo. Le puedo dar algunos ejemplos. Todos los ministerios, por ejemplo, seguridad, obras públicas, cultura, deporte, educación, lo que les hablé del INA, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente y Ministerio de Relaciones Exteriores, para mencionar algunos, van a jugar un rol fundamental en el tema turismo. ¿De qué manera? Por ejemplo, seguridad en la presencia en las calles y la protección de las zonas de alta visitación. Ahí tienen un enlace directamente con ese ministerio y el tema de turismo. En obras públicas, hay que mantener en buen estado rutas turísticas, ¿verdad? Que en este momento no están ni señalizadas. Realmente es un desorden, es un caos vial. Ahí hay que meterse de lleno con un objetivo de atraer y mantener el turismo nacional. De cultura y deporte, le puedo hablar de impulsar oferta local, lo que es la identidad, expresiones culturales que enriquezcan, por ejemplo, las experiencias del visitante, y eso sí lo tengo que trabajar con gobiernos locales y el Ministerio de Cultura. En la educación, los cursos que hablábamos, ¿verdad? Para guías, los técnicos, profesionales bilingües que tengan, digamos, especialización en ciertos servicios que el turismo requiera. Ambiente, la parte de, por ejemplo, parques nacionales, la parte de la sostenibilidad, el equilibrio que tiene que haber entre el desarrollo y la conservación. Relaciones exteriores, para mí tiene que jugar un papel muy clave porque tiene que enfocarse también en la diplomacia turística, porque hay que convertir las embajadas que Costa Rica tiene en verdaderas promotoras del país en conjunto con lo que hace comercio exterior, para poder atraer inversión en la parte de talento, de conectividad, infraestructura. Entonces, para mí, cada ministerio tiene que tener su objetivo turístico para que podamos trabajar con esos indicadores que ya después podemos ver en el Plan Nacional de Desarrollo para poder meter esos objetivos dentro de cada uno de los ministerios, porque todo lo que les mencioné se relaciona con turismo y no podemos decir, presidente ejecutivo del ICT, encárguese usted de coordinar eso porque es muy probable que no lo pueda hacer si el presidente no se mete. Eso es lo que ha venido pasando. Porque les cuento experiencias a nivel de estar, digamos, dentro del gobierno. ¿Qué pasa? Que si el presidente no se mete directamente a coordinar, los ministros tienden a verse entre iguales, porque son iguales. Entonces realmente no existe una jefatura, ¿verdad? Que le pueda decir como presidente del ICT o el ministro de Turismo, haga esto o ayúdeme aquí. Si el presidente no da la orden, yo creo que esto no puede caminar de la misma forma. Por eso creo en esos objetivos a nivel de cada ministerio para poder articular, y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque los ministerios realmente son una parte reducida del aparato del Estado. Son 16 a 18, mientras que los gobiernos locales son 84 unidades ejecutoras. Entonces, para mí el eje prioritario es que en los planes de desarrollo cantonal de las instituciones, ¿verdad? Como por ejemplo las municipalidades, se genere también un eje prioritario en turismo, ¿verdad? Porque sé que algunas municipalidades tienen oficinas de turismo, pero hay que hacer esto más estratégico y más ampliado para tomar todos los gobiernos locales, ojalá, y buscar cómo apoyarlos, darles capacitación o cómo desarrollar planes para su cantón puntualmente y de cierta forma permear en todo el territorio nacional. Porque la única forma de trabajar juntos como Estado es de esa forma. Y no podemos olvidar el rol del sector privado, por ejemplo, como la Cámara Nacional de Turismo, que yo no lo puedo dejar de lado, y que en su junta directiva también tienen que tener a representantes, ojalá de todos los sectores, no necesariamente a través de un tema de ley, pero al menos de escucha para poder articular de una mejor forma. Y yo creo que también el sector privado aquí tiene que jugar un papel fundamental en esa articulación de lo que se necesita a nivel país. Doña Natalia, bueno, primero para los colegas que nos están escuchando, eh, el mensaje, digamos, ni tan oculto, sino un mensaje importante en época en que estamos de presupuestar el 2026 es mi recomendación, y entiendo que la de los presentes es usen tipo de cambio a 500 y recen que suban. Doña Natalia, una pregunta un poquito controversial. Existen sectores de de las comunidades de ciertas partes del país, em, que le achacan la culpa al sector turismo por el tema de gentrificación. Ujú.
la pregunta es en dos partes. La primera es si usted considera que este fenómeno de la gentrificación se está dando, es real. Y la segunda es si usted cree que es real, si cree que el turismo como tal tiene responsabilidad de estar generando. Ok, vean, evidentemente, como ustedes bien dicen, en los últimos años se ha intentado culpar al turismo de la gentrificación, pero a mí me parece que simplificar o decir que es por eso, me parece que no es justo. Hay un problema mucho más amplio. Mucho del ruido que se ha generado sobre este tema viene de personas que no, ¿verdad?, conocen sobre el tema de turismo, que no viven del tema turismo, que no conocen lo que el turismo representa para miles de familias en diferentes zonas del país, donde esta industria, si no hubiera llegado a esas zonas, ni siquiera hubiera empleo ni desarrollo. Así que me parece muy injusto achacarlo a eso. Para mí el verdadero problema no es el turismo, sino la falta de planificación que tiene el país completo, donde faltan reglas claras, el control del uso del suelo, otro montón de problemas de ordenamiento del territorio, que eso lo tenemos que trabajar a nivel del INVO, ICT, municipalidades, para lograr un equilibrio en la inversión, vivienda y la comunidad, pero creo que el problema más importante en todo esto tiene que ver con el tema de vivienda, que es donde nos tenemos que centrar, porque efectivamente no podemos parar la inversión y el turismo ha sido una fuente de empleo y de beneficios para todos los cantones en donde está, que prácticamente todo el país completo. Pero yo sí creo en que la forma de solucionar parte de ese problema es en dar oportunidades y una de ellas tiene que ver con el tema de vivienda. ¿Que en vivienda qué pasa? Tenemos subsidios para las poblaciones, digamos, más vulnerables y tenemos créditos para aquellas que tienen recursos, pero no hay nada para vivienda de clase media, vivienda asequible. Hay un Fondo Nacional de Vivienda que se reformó, que es vivienda para clase media hace más o menos como un año en la Asamblea Legislativa aproximadamente, entonces flexibiliza algunos mecanismos para poder dar financiamiento para clase media. Y para mí el objetivo, ¿verdad? Es ese, enfocarse en esos programas que después podemos conversar porque no quiero meterme todavía en el detalle de lo que el plan de gobierno habla en temas de vivienda, en el caso nuestro. Pero si nosotros no ofrecemos esas oportunidades o servicios más básicos, esenciales para la gente, esto la gentrificación lo van a seguir tomando como el eje central y me parece que no es la orientación correcta. Hay que impulsar, aparte del tema de vivienda, los programas de capacitación, de crédito, que haya acompañamiento a las comunidades para que participen en el desarrollo turístico, no como espectadores, sino como socios. Es una especie de encadenamiento como lo que sea, por ejemplo, en zonas francas con las pymes, que han habido programas que se han venido desarrollando y que hay que ampliar eso. Bueno, lo mismo con el sector turismo y las pymes, cómo encadenamos lo local a lo que las empresas se están desarrollando en el cantón. Para mí eso puede ser una forma de involucrarlos y que sientan la importancia de que exista esa inversión en el país entero. Para mí falta más eso, tiene que haber inversiones que traigan empleo y oportunidades y calidad de vida para la población que vive ahí. ¿Quiénes más interesados que las mismas empresas en que su comunidad esté bien? Entonces yo creo que esa puede ser una forma de salir de esto y de tratar de involucrarnos todos en este proceso junto con gobiernos locales, porque el turismo no es el enemigo. El turismo, cuando es bien gestionado, como sé que este país lo está haciendo, es una herramienta de inclusión, es una herramienta de progreso para el país y de orgullo para todos nosotros. Qué importante eso que usted dice, porque desde mi perspectiva, uno de los obstáculos para el desarrollo de las zonas turísticas es como dice usted, la falta de vivienda accesible, digna y para clase media. Existe, creo yo, una gran cantidad de personas que en este momento están desempleadas o que simplemente quieren salir de San José por temas de tráfico, de lo que usted quiera, de cualquier excusa que quiera usar para irse a vivir a, qué sé yo, a las playas, a La Fortuna, a Monteverde, pero no existe, no hay disponibilidad de casas para estas personas que pueden ir a emprender, pueden ir a reforzar las planillas de las empresas, pueden ir a simplemente unirse a toda la industria turística. Así que ojalá esta visión suya y esta idea suya se pueda implementar y ofrecer los incentivos para el desarrollo de la vivienda, especialmente fuera de San José o del área metropolitana. Me permite ampliar ahí, para mí las herramientas ya existen, para mí no es un tema de ir a la asamblea. Y le digo,
hay un sistema financiero de la vivienda que obviamente el Bambi está dentro, pero vean, hay mutuales, cooperativas, bancos del Estado, bancos en general. ¿Y cuál es el problema que hay hoy? Si usted ve, la gente está pagando su alquiler. O sea, la gente está pagando un monto que tal vez, mira, pasa el tema de las cuarterías en general, que eso sí, yo lo lamento mucho porque eso sí son condiciones terribles donde la vida está en riesgo. Porque una cosa son las cuarterías y otra las ilegales, pero en cuarterías evidentemente están con la vida vendida porque ahí han muerto cualquier cantidad de personas en incendios. Eso es un problema social que tenemos que resolver. Pero entrando a lo de tema de clase media, la gente hoy está pagando un alquiler. ¿Cuál es el problema? Que no tienen prima. El problema está en la prima, porque yo tengo capacidad de pago mensual. Entonces, lo que tenemos es que idear un programa con las herramientas que hay hoy, porque se puede. Por ejemplo, el Bambi tiene un fondo de avales y podemos buscar con este Fondo Nacional de Vivienda qué otras herramientas tenemos. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que hacer es cómo logro financiar prima. Si yo le ayudo a la gente a darle la prima, no estoy diciendo que se va a regalar, yo estoy buscando algo para financiar eso. Y yo sé que yo puedo ayudar con eso, nosotros tenemos casa para la gente. El problema está en ese sentido, porque yo no tengo el enganche. Si yo no tengo ese mínimo del 20% lo que me cuesta la casa, de ahí no hay cómo salir. El problema para mí es ese. Entonces, ¿qué haría yo en el primer día? Siento a la SUGEF, a todos los bancos, al sistema financiero de la vivienda y les digo, vean, con la ley que tenemos y las herramientas que tenemos hoy, díganme qué programa vamos a armar para hacer esto. Con este Bueno, bono. eso, perdón, Rolando, eso es, Sí, vamos a ver, vamos a entrar un poquito en tema de discusión. Yo no estoy 100% de acuerdo porque hoy en día, sobre todo en los destinos turísticos más exitosos, es muchísimo más rentable poner una casa a trabajar en alquileres o En en rentas Airbnb. de corto plazo. No, no quiero usar marcas porque no quiero echarme a nadie encima, pero en alquileres de corto plazo que ponerlas a largo plazo. Y sobre todo si no hay que pagar patente, no le cobran el IVA, no hay que pagar renta, pues de es un negociazo. Es más fácil el alquiler a corto plazo que a largo plazo. Entonces lo que falta es inventario porque todo el mundo que tiene casas disponibles en estos destinos, en lugar de colocarlas para alguien, un inquilino que esté ahí por meses o años, la ponen por días. Claro, Entonces no es tanto que tenga o no tenga la prima, es que no hay nada que comprar. claro, pero si yo meto al sistema financiero de la vivienda, entiéndase las mutuales cooperativas y los desarrolladores de vivienda, a desarrollar en clase media, ahí sí podríamos tener oferta. Yo entiendo que, digamos, naturalmente en las zonas que están, pues obviamente hay casas que se alquilan y eso es otra, digamos, otra situación, pero yo estaba pensando en un programa más amplio a nivel país, ¿verdad? Que igual va a tener incidencia en el turismo y en cualquier, a nivel nacional, en los cantones, porque el problema sí, efectivamente es la oferta, pero obviamente también tenemos que trabajar con las herramientas que hay hoy y yo creo que a nivel nacional uno pudiera trabajar con los desarrolladores para ver qué opciones tenemos para esto. Entonces, en esa línea, parece que la única forma, inclusive en la mesa, si el sector también quiere participar, a mí me parece importante para ver cómo podemos desarrollar algo que sea viable, pero sí creo que el problema nacional no podemos simplemente decir, bueno, ahí, quedémonos como estamos y no nos sentemos a ver qué solución damos, porque para mí el problema de gentrificación, mucho de eso tiene que ver con el acceso a la vivienda y a esos servicios básicos, porque con los precios que hay, y no es que culpa al turismo, es que es un tema de oferta y demanda y de los precios que existen. Yo no puedo regular precios, no estoy de acuerdo con regular eso. Y lo único que me queda es dar oportunidades a la gente para poder que se sientan parte de ese desarrollo, que ese es el problema que hay, porque al no sentirse parte existe un resentimiento y cómo es que yo veo un lugar prosperar tanto y yo sigo tan mal. Es que pongámonos en el lugar de todos ellos. Yo veo que todo el mundo puede disfrutar del país, que hay servicios, ¿verdad?, que yo no puedo pagar. Entonces empieza una frustración terrible que es un caldo de cultivo que nos va a hacer mucho daño. Entonces, si no buscamos una solución entre el sector privado, el gobierno, las municipalidades, el sector, esto se va a hacer cada día peor y lo peor es que se vuelve un tema en donde se generan resentimientos sociales que nos hacen mucho daño. Entonces, tenemos que buscar la forma de dar esas oportunidades y que sea algo realista, que no dependa de que yo controle, ¿verdad? Y regule las cosas, porque en eso sí yo no estoy de acuerdo. Qué interesante porque si hacemos un análisis de lo que hemos conversado, prácticamente todo tiene que ver con cosas que la gente no ve en primera instancia como el sector turismo, ¿verdad?
atañen a prácticamente cualquier otra institución que no es el ICT. De hecho, de quien prácticamente no hemos conversado es del ICT, a pesar de ser un podcast donde queremos conocer la parte del pensamiento turístico de los y las candidatas. En ese mismo tema, y tal vez ya como para ir terminando, porque ya llevamos más de media hora, hay dos cosas que de nuevo involucran a todos los demás. Uno tiene que ver el acceso del agua. Cuando vemos la concentración en algunos territorios, en Guanacaste, en 3, 4, 5 playas, Pacífico Central, y grandes territorios totalmente limpios, sin ningún tipo de infraestructura, mucho tiene que ver con el acceso al agua, porque no hay agua. Y en el sentido de lo que no hay es infraestructura, porque somos uno de los países donde no tenemos problemas de agua. O sea, el recurso hídrico existe, lo que no existe es la infraestructura para poder llevarla. ¿Cómo contempla usted, por ejemplo, la función del AIA en todo este tema de desarrollo turístico? Vean, hay varias, de hecho en el plan de gobierno nosotros tenemos un capítulo de servicios públicos, ¿verdad? Que pueden ver en más detalle, pero ahí nosotros lo estamos enfocando en varios ejes. Obviamente hay un tema de gestión del agua que a mi criterio no hay una planificación hídrica a nivel nacional, ¿verdad? No existe un plan maestro de cómo se va a planificar esa gestión, donde se involucre, por ejemplo, al SENARA, MINADE, Dirección de Aguas, los mismos gobiernos locales, en algunos casos hay acueducto municipal, en otros no, y realmente no siento que haya una buena articulación en el sector como tal. Tenemos una ley de aguas que también es una ley que tiene muchísimos años, creo que son más de 60, 70 años. En este momento, por ejemplo, la asignación también de recursos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, de recursos públicos o la cooperación internacional tienen que dejar de responder a criterios políticos y tienen que basarse en indicadores de riesgo, de vulnerabilidad hídrica. Eh, por ejemplo, las asadas y el AIA, que es otro de los problemas que tenemos, normalmente no tiene la capacidad para salir adelante, la capacitación, ¿verdad? La profesionalización. Entonces, nosotros tenemos que empezar a articular de mejor forma el sector, porque el problema para mí no es un tema de falta de agua, como usted dice, sino de articular, ¿verdad? Y nosotros en este momento tenemos acueductos municipales, asadas, AIA, y yo siento que en esa falta de liderazgo y de gestión por parte de una institución, si no tenemos a alguien que conozca desde adentro, como les decía al inicio del programa, cómo gestionar todo esto y que lo pueda hacer en un plazo muy rápido, entramos todos los gobiernos a analizar la situación, a ver dónde dejó la administración pasada, digamos, los planes, y no empezamos a ejecutar, digamos, con base en el conocimiento y la información que tenemos. Tenemos, por ejemplo, ejemplos. Yo tengo algunos alcaldes en todo el país y le pongo el caso de Paraíso, que es una municipalidad modelo donde es la primera, creo que en Centroamérica, que ha utilizado inteligencia artificial para el acueducto, para ponerle un ejemplo concreto. Entonces, ellos como una empresa israelí, de hecho lo están poniendo ahorita a dar algunos programas o digamos charlas al respecto de cómo fue que lo implementaron ahí. Me parece un caso muy interesante porque ellos empiezan a monitorear toda la gestión del recurso con su acueducto que tienen ahí en la municipalidad a través de ver dónde están, por ejemplo, las fugas de agua y yo las puedo controlar desde el sistema central. No tengo que andar revisando con técnicos todo lado, sino que yo lo controlo también a nivel de la inteligencia artificial o a nivel de la coordinación desde el área específica. Entonces, a mí me parece que la tecnología es algo que el país tiene que aprovechar y si ya sabemos que hay tecnología israelí ahí en la municipalidad de Paraíso y que es un ejemplo que inclusive el mismo IFAM está exponiendo en otros gobiernos locales y en el país completo, podemos utilizar eso para hacer una mejor gestión. ¿Por qué? Porque según informes de la Contraloría, el problema que tenemos es de desperdicio de agua y de tuberías en mal estado. La mayoría se está desperdiciando, dice que es un 50% de todo el agua en las tuberías que tenemos. Wow. Ustedes ven los informes, la mitad del agua se desperdicia. Entonces, es un tema de infraestructura del recurso hídrico más que el tema de agua. Y si ya tenemos expertise de empresas en el sector privado que lo saben hacer bien o países completos que siendo un desierto han logrado lo que han logrado, yo por qué me voy a poner aquí a inventar cosas. Es cuestión de sentar y pedir cooperación. Es que a veces yo pienso que nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Porque al final uno tiene mucha información que buscar y de compartir. Y yo pienso que es cuestión de también decir,
qué opciones pueden ustedes ofrecernos aquí en Costa Rica y empezar a articular con el sector privado, porque vea, el Estado realmente es parte de lo que sí hay que hacer más eficiente, de acuerdo, pero el Estado no va a resolver los problemas por sí solo. Y nosotros no podemos empezar a partir de que el Estado tiene todas las soluciones, de que sin el sector privado salimos adelante. Yo no creo en eso, yo creo que las cosas en otros países se han resuelto, ya la experiencia está, es cuestión de articular y de buscar eso y de buscar las alternativas, porque mucho de lo que ya tenemos está, ¿verdad? Está diseñado en algún país, hay una experiencia y como le digo, en el caso de esta municipalidad, hace poco la empezó a implementar y esa podría ser una forma de aplicar eso en el resto del país y empezar a utilizar la tecnología como tiene que ser. Mario, Muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora la charla, muy grata. Nos complace mucho que escuchar las ideas, el apoyo al turismo, el compromiso bueno, en general, como dice Rolando, las ideas de cómo permean los otros sectores del gobierno y de la economía y cómo podemos con ello mejorar la gestión turística nacional. Le agradecemos su tiempo, doña Natalia. Muchísima suerte en la campaña. Esperamos éxitos y estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes, don Mario y don Rolando, a sus órdenes. Un gusto haber conversado con ustedes y muchas gracias por el espacio nuevamente. gracias, éxitos. Hasta luego. Gracias. Luego. Muchas gracias a doña Natalia por compartir su visión sobre turismo, por el apoyo que desde su campaña brinda y por esbozar esas ideas con relación a nuestro sector. Esperemos que el turismo de verdad tenga mejores días por venir. Muchísimas gracias y esperamos hayan descubierto nuevas opiniones, nuevas visiones en este podcast. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Saludos.